Sumerjámonos en un asombroso descubrimiento que puede reescribir la historia de la civilización humana tal y como la conocemos. Una de las cosas que más me llama la atención es la presencia de la Antártida en los mapas antiguos, porque no la descubrimos hasta 1820. El célebre escritor y explorador Graham Hancock ha realizado un hallazgo monumental tras la misteriosa pared de hielo del Polo Sur, descubriendo pruebas de una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Sin embargo, es en los mapas dibujados en el 1500 con gran detalle, así que de nuevo se basaron en mapas de fuentes mucho más antiguas. Esta revelación tiene implicaciones estremecedoras sobre lo que sabemos de nuestro pasado y pone en tela de juicio los fundamentos mismos de nuestra comprensión de la historia humana. Con los relatos de primera mano de Graham Hancock, le llevamos de viaje al confín del mundo para explorar esta increíble civilización. Cuando escribí Huellas de los Dioses en 1995, que es mi primer libro que rastrea la posibilidad de una civilización perdida, me interesaba mucho la Antártida, y me interesaba por el trabajo de un investigador anterior llamado Charles Hapgood. Graham Hancock es un escritor británico que ha propuesto una fascinante teoría sobre la existencia de una civilización avanzada perdida que tuvo su centro en la Antártida, que antaño estaba situado más lejos del Polo Sur que en la actualidad. Según Hancock, esta civilización fue destruida por una serie de impactos de cometas hace unos 12.000 años, al final de la última glaciación, pero algunos de sus supervivientes consiguieron extender sus conocimientos e influencia a otras partes del mundo, como el antiguo Egipto y América. ¿Qué pruebas presenta Hancock para demostrarlo? Una de las principales fuentes de pruebas son los mapas antiguos que representan la Antártida con notable precisión, mucho antes de que fuera descubierta y explorada oficialmente por los exploradores modernos. Por ejemplo, el mapa de Piri Reis, creado por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, es especialmente fascinante porque describe las costas de Sudamérica y África con una precisión asombrosa, así como una masa de tierra que se asemeja mucho a la Antártida, libre de hielo. Se trata de una revelación asombrosa, ya que la Antártida no se descubrió oficialmente hasta 1820, y su costa no se cartografió por completo hasta el siglo XX. Hapgood propuso que el mapa de la raza Piri se compiló a partir de una colección de mapas aún más antiguos, algunos de los cuales podrían proceder de la Biblioteca de Alejandría o de otros antiguos depósitos de conocimiento. ¿Qué implica esto? Significa que los marinos de una civilización antigua y muy avanzada no solo habían explorado estas regiones, sino que también disponían de medios para documentar sus hallazgos con precisión. Charles Hapgood escribió varios libros muy importantes. Uno de ellos se titula Maps of the Ancient Sea Kings, Mapas de los Antiguos Reyes del Mar, que precisamente aborda esta cuestión de los mapas antiguos que no se ajustan a nuestra comprensión de cómo se suponía que se conocía el mundo en aquella época. Del mismo modo, el mapa de Haji Ahmed presenta otra pieza del rompecabezas. Este mapa muestra una representación detallada del mundo, incluida una masa de tierra donde debería estar la Antártida, pero otra vez, sin hielo. El nivel de detalle y precisión del mapa de Haji Ahmed sugiere que también se basó en fuentes anteriores, que contenía amplios conocimientos geográficos de la Tierra. Hapgood sugirió que los creadores de estos mapas habían desarrollado un sofisticado método de proyección, posiblemente incluso comprender el concepto de trigonometría esférica, trasladar con precisión sus conocimientos tridimensionales de la Tierra a una superficie bidimensional. La teoría de Hapgood postula además que esta antigua civilización no solo poseía conocimientos avanzados de la geografía de la Tierra, sino también una profunda comprensión de la astronomía y las matemáticas, y geodesia. Habrían necesitado medir con precisión la Tierra, comprender su forma y tamaño, y disponer de un método para proyectar esta información sobre una superficie plana. Este nivel de sofisticación implica el uso de instrumentos y técnicas avanzados, entre los que quizás se incluyan el astrolabio y los cuadrantes, y detalladas cartas astrales, permitiéndoles navegar por los mares con una precisión sin parangón hasta la era moderna. La construcción y el uso de estos mapas revelan un asombroso nivel de detalle y sofisticación. Por ejemplo, la representación precisa de la cordillera de los Andes en el mapa de Piri Reis, incluidos los sistemas fluviales que habrían sido imposibles de cartografiar sin una perspectiva aérea o de gran altitud, sugiere que estos antiguos cartógrafos tenían acceso a información y técnicas cartográficas muy superiores a lo que se creía. La representación de la Antártida, libre de hielo, en estos mapas también plantea preguntas intrigantes sobre el clima y la geografía de la Tierra en la antigüedad. Sugiere que los cartógrafos tenían acceso a datos geográficos de una época en la que la Antártida podría haber estado en un estado climático muy diferente, posiblemente incluso antes de la última glaciación.
El uso de sofisticadas técnicas matemáticas para la proyección cartográfica también indica una comprensión avanzada de la curvatura de la Tierra y de cómo representarla en una superficie plana. Estos conocimientos no son en absoluto triviales, ya que requieren una profunda comprensión de la geometría y la capacidad de aplicarla en la práctica. La antigua civilización que describe Hapgood habría tenido que dominar estos conceptos, junto con la capacidad de medir grandes distancias con precisión para crear los mapas que vemos hoy en día. Además, la idea de que estos mapas se recopilaron a partir de fuentes anteriores a la historia conocida de la exploración abre la puerta a una fascinante exploración de la capacidad y los logros humanos. Sugiere que los antiguos marinos exploraron el globo, cartografiando sus continentes y océanos con una precisión que rivaliza, y en algunos casos supera, la de exploradores posteriores. Esta antigua civilización global, según Hapgood, no estaba aislada, sino probablemente conectada a través del comercio, la exploración y el intercambio de ideas. Su legado, conservado en los mapas de la raza Piri y Haji Ahmed, ofrece una tentadora visión de un mundo que estaba mucho más interconectado y avanzado de lo que se pensaba. Otra fuente de pruebas que utiliza Hancock son las estructuras y monumentos megalíticos que se encuentran en diversas partes del mundo, como las pirámides de Egipto, los círculos de piedra de Stonehenge o las estatuas de la isla de Pascua, y los templos de Angkor Wat. Postula que estas maravillas arquitectónicas no son fenómenos aislados. En cambio, son los restos de una civilización perdida que prosperó en lo que hoy es la Antártida. Esta teoría da vida a las piedras silenciosas de los monumentos más sobrecogedores de nuestro planeta, lo que sugiere que recibieron la influencia de una civilización sofisticada con conocimientos avanzados de astronomía, arquitectura y espiritualidad. La idea principal de la propuesta de Hancock es que el continente helado de la Antártida no siempre fue el páramo helado que conocemos hoy. Antes de que se cubriera de hielo, podría haber sido el hogar de una civilización muy avanzada para su época, posiblemente poseedora de una sabiduría que les permitió dejar una huella indeleble en las generaciones futuras a través de estos yacimientos megalíticos. Las pirámides de Egipto, con su alineación y construcción precisas, se consideran un testimonio de la destreza arquitectónica de esta civilización perdida y de su comprensión de los fenómenos celestes. Hancock sugiere que los conocimientos necesarios para construir tales estructuras podrían proceder de esta civilización antártica, cuyos habitantes trataron de codificar en piedra su comprensión del cosmos. Del mismo modo, los círculos de piedra de Stonehenge, con su precisión astronómica, insinúan un profundo conocimiento de los movimientos de las estrellas y los ciclos de los cielos. Este conocimiento, según Hancock, podría haber sido un legado de los marinos de la civilización antártica perdida, que navegaron por el globo y compartieron sus conocimientos astronómicos con los habitantes de la antigua Gran Bretaña. Las estatuas de la isla de Pascua son otro enigma que Hancock atribuye a la influencia de esta enigmática civilización. Estas imponentes figuras, de origen y finalidad misteriosos, podrían haberse inspirado en las prácticas artísticas y religiosas de un pueblo que, tras huir de un cataclismo en la Antártida, intentaron inmortalizar su patrimonio en piedra. Angkor Wat, con su sofisticado sistema de gestión del agua y sus detallados bajorrelieves que representan temas celestiales, se considera una prueba más de la influencia de esta antigua civilización. Hancock afirma que los arquitectos de Angkor Wat heredaron sus avanzados conocimientos de la civilización antártica, utilizándolos para crear una interacción armoniosa entre el cielo y la tierra. Encapsulado en el diseño del templo, se preguntaba cómo las antiguas civilizaciones de Egipto y América, como los olmecas, los aztecas y los mayas, desarrollaron logros tan notables en matemáticas, astronomía, arquitectura y agricultura. ¿Cómo construyeron estructuras monumentales como las pirámides, la esfinge y los templos sin el uso de herramientas y tecnología modernas? ¿Cómo adquirieron conocimientos sofisticados sobre las estrellas, las estaciones y los ciclos de la naturaleza sin la ayuda de telescopios y calendarios? ¿Y cómo compartieron similitudes y conexiones tan sorprendentes, a pesar de estar separadas por vastos océanos y continentes? La respuesta, según Hancock, es que heredaron su sabiduría y habilidades de una civilización aún más antigua y avanzada que existía antes de los albores de la historia. Esta teoría se basa en varias líneas de evidencia, como la alineación de monumentos antiguos con constelaciones específicas y acontecimientos celestes, como los solsticios y los equinoccios. La presencia de mitos y leyendas similares entre diferentes culturas, como las historias de una gran inundación, una edad de oro y un paraíso perdido.
Hancock sugiere que estas historias no son meras fantasías o alegorías, sino recuerdos y registros de hechos reales ocurridos en un pasado lejano. Cree que estas historias conservan el conocimiento y el legado de la civilización perdida, y que contienen indicios y pistas sobre su ubicación y su destino. El descubrimiento de artefactos y estructuras anómalos que desafían las explicaciones convencionales, como el yacimiento megalítico de Göbekli Tepe, Turquía, o las ruinas submarinas de Yonaguni, Japón, y los cráneos alargados de Paracas en Perú. Hancock sostiene que estos artefactos y estructuras son prueba de un alto nivel tecnológico y artesanal que existía antes del surgimiento de las civilizaciones conocidas. También sostiene que estos artefactos y estructuras están relacionados con la civilización perdida, y que revelan su influencia y su presencia en diferentes regiones del mundo. Sostiene que estas culturas, que surgieron aparentemente de la nada, y alcanzaron altos niveles de sofisticación y complejidad, se inspiraron en la civilización perdida de la Antártida, que disponía de una red mundial de contactos y comercio. También afirma que estas culturas heredaron algunos de los símbolos, mitos y leyendas de la civilización antártica, como el concepto de un continente hundido, una gran inundación y un ciclo de edades. También señala que algunas de estas culturas, como los mayas, tenían un sistema de calendario notablemente similar al utilizado por la civilización antártica, que se basaba en la precesión de los equinoccios y predecía un gran cambio en el mundo hacia el año 2012. Eso es probablemente cierto si te remontas tan lejos. Descubrirías que el clima de la Tierra era muy diferente al actual. Y sin duda hay un tiempo en que encontraron fósiles en la Antártida. Sin duda hay un tiempo en que la Antártida era exuberante y verde. La cuestión es, ¿era exuberante y verde durante la vida de la especie humana? Sí, aquí es donde la cosa se complica. Aquí es donde la cosa se complica. Tal cual, la Antártida es el continente más frío, seco y ventoso de la Tierra. Está cubierto por una gruesa capa de hielo que alcanza hasta 4 kilómetros en algunos lugares. Por eso es difícil imaginar que esta tierra helada fuera antaño un lugar cálido y húmedo donde florecían bosques, helechos y flores, como dice Hancock. Pero esto es lo que nos dicen las pruebas fósiles. La Antártida solía ser un continente exuberante y verde, rebosante de vida y diversidad. ¿Cómo se ha producido esta espectacular transformación? ¿Cuáles fueron los factores que hicieron que la Antártida pasara de ser un paraíso a un desierto polar? La clave para comprender el clima de la Antártida en el pasado es observar su posición en el globo. La Antártida no siempre estuvo en el Polo Sur. De hecho, formaba parte de un supercontinente llamado Gondwana, que incluía Sudamérica, África, India, Australia y Nueva Zelanda. Hace unos 180 millones de años, Gondwana comenzó a romperse y la Antártida a desplazarse hacia el sur. Hace 100 millones de años, la Antártida estaba cerca de su ubicación actual, pero seguía conectada a Australia y Sudamérica por puentes terrestres. En aquella época, la Tierra estaba mucho más caliente que ahora, debido a los mayores niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Este efecto invernadero creó un clima tropical, incluso en latitudes altas. La Antártida era una selva tropical, con temperaturas medias de 12 grados centígrados y que alcanzaban los 20 grados en verano. El continente albergaba una gran variedad de plantas y animales, como coníferas, helechos, cícadas, palmeras, magnolias y orquídeas. Algunas de estas plantas presentaban adaptaciones para hacer frente a los largos periodos de oscuridad durante el invierno, como hojas perennes y cutículas gruesas. La fauna incluía dinosaurios, marsupiales y cocodrilos, tortugas y peces. Se han encontrado fósiles de estos organismos en la Antártida, conservados en rocas y sedimentos. Sin embargo, esta Antártida exuberante y verde no duró para siempre. Hace unos 66 millones de años, un enorme asteroide impactó contra la Tierra, provocando una extinción masiva que acabó con la mayoría de los dinosaurios y muchas otras especies. Este acontecimiento también desencadenó un enfriamiento global, ya que el polvo y los escombros bloquearon la luz solar y redujeron el efecto invernadero. La Antártida se volvió más fría y seca, y los bosques empezaron a decaer. Los puentes terrestres que unían la Antártida con otros continentes también empezaron a romperse a medida que los continentes se alejaban. Esto aisló a la Antártida del resto del mundo e impidió el intercambio de calor y humedad. El golpe final al verdor de la Antártida se produjo hace unos 34 millones de años, cuando se estableció la Corriente Circumpolar Antártica, o ACC. El ACC es una poderosa corriente oceánica que fluye alrededor de la Antártida, impulsada por los vientos. La ACC actúa como barrera.
impidiendo que las aguas cálidas de los trópicos lleguen al continente. Esto crea un aislamiento térmico que reduce la temperatura y aumenta la formación de hielo. La Antártida se convirtió en un continente helado, con capas de hielo que cubrían la mayor parte de la Tierra. Solo unas pocas plantas y animales sobrevivieron en las zonas costeras e islas, como musgos, líquenes, algas, pingüinos, focas y ballenas. Nuestra comprensión de cómo debía conocerse el mundo en aquella época. Y otro se llama el Sendero del Polo, y propuso un fenómeno que llamó desplazamiento de la corteza terrestre. De vez en cuando, toda la corteza exterior de la Tierra, como la piel de una naranja, podría cambiar, saliendo del núcleo de la Tierra. La teoría del desplazamiento de la corteza terrestre es una idea fascinante y controvertida que propone que la capa exterior de la Tierra, la litosfera, puede desplazarse sobre la capa interior, la astenosfera, provocando cambios drásticos en la posición de los continentes y el clima. Pero lo más intrigante de esta teoría es que podría explicar la misteriosa historia de la Antártida. ¿Cómo pasó de ser un continente que antaño era mucho más cálido y verde a lo que es hoy? La teoría del desplazamiento de la corteza terrestre fue propuesta por primera vez por Hapgood. Como ya se ha dicho, Hapgood se inspiró en los antiguos mapas que mostraban la Antártida libre de hielo y describían con precisión su litoral. Además, afirmó que estos mapas se basaban en fuentes antiguas que se remontaban a una época en la que la Antártida se encontraba en un lugar diferente del globo, antes de que un cataclismo desplazara la corteza terrestre y la trasladara a la región polar. Según Hapgood, este acontecimiento se produjo hace unos 12.000 años, al final de la última glaciación, cuando el enorme peso de los hielos glaciares en los continentes septentrionales provocó el deslizamiento de la litosfera sobre la astenosfera, desplazando a la Antártida unos 30 grados y haciendo girar al unísono a los demás continentes. La teoría de Hapgood tiene varias implicaciones para la historia y la geografía de la Antártida. En primer lugar, sugiere que la Antártida fue antaño una tierra templada y fértil, con abundante flora y fauna, y posiblemente incluso la civilización humana. De hecho, algunos defensores de la teoría han llegado a especular con que la Antártida podría ser la ubicación del legendario continente perdido de la Atlántida, descrito por Platón como una sociedad próspera y avanzada que fue destruida por una gran inundación. En segundo lugar, implica que la Antártida sufrió un enfriamiento rápido y drástico, al quedar expuesta a las duras condiciones de la zona polar. Esto habría provocado la formación de la capa de hielo de la Antártida, que cubre cerca del 98% del continente y alcanza un grosor de hasta 4 kilómetros. La capa de hielo habría preservado los restos de la antigua vida y cultura que existían en la Antártida antes del desplazamiento de la corteza. En tercer lugar, indica que la Antártida tiene un impacto significativo en el clima global y el nivel del mar, ya que la fusión o congelación de su capa de hielo afecta a la distribución del agua y el calor en el planeta. Últimamente me ha interesado mucho más la hipótesis del impacto del Younger Dryas y la noción de que se produjo un cataclismo hace unos 12800 años, causado por impactos de fragmentos de cometas, y podemos profundizar en ello. El Younger Dryas fue un periodo de enfriamiento rápido y severo que tuvo lugar hace unos 12900 años, al final del último periodo glaciar. Duró unos 1500 años y tuvo profundos efectos en el clima, el medio ambiente y las sociedades humanas de la época. Una de las explicaciones más intrigantes y controvertidas de la causa del Younger Dryas es la hipótesis del impacto del Younger Dryas, que propone que un gran cometa o asteroide se fragmentó e impactó contra la Tierra, desencadenando una serie de acontecimientos catastróficos que condujeron al IDD. La hipótesis del impacto del Younger Dryas fue propuesta por primera vez en 2007 por un grupo de científicos que afirmaban haber hallado una capa de sedimentos, denominada límite del Younger Dryas, que contenía restos de material extraterrestre, como nanodiamantes, iridio y granos magnéticos, en varios centros de Norteamérica, Europa y Asia. Argumentaron que estos materiales eran el resultado de múltiples impactos o ráfagas de aire de un gran cometa o asteroide, de unos 4 kilómetros de diámetro, que se rompió en la atmósfera y golpeó la Tierra en varios lugares. Estimaron que la energía total liberada por los impactos equivalía a más de 10 millones de bombas de Hiroshima. Afirmaban que las ondas de choque, los incendios, el polvo y los escombros resultantes habrían causado una devastación generalizada y un cambio climático. Uno de los principales efectos de los impactos, según la hipótesis del impacto del Younger Dryas, fue la perturbación de la circulación meridional de vuelco del Atlántico.
que es un sistema de corrientes oceánicas que transporta calor desde los trópicos hasta las altas latitudes del Atlántico Norte. Los impactos habrían derretido grandes cantidades de hielo de la capa de hielo Laurentide, que cubría la mayor parte de Canadá y el norte de Estados Unidos, y liberado un enorme volumen de agua dulce en el océano. Esta agua dulce habría reducido la salinidad y la densidad de las aguas superficiales, impidiendo su hundimiento e impulsando la circulación meridional atlántica. Como consecuencia, el transporte de calor hacia el Atlántico Norte se habría reducido, provocando un rápido enfriamiento de la región y el inicio del Dryas más joven. La hipótesis del impacto del Younger Dryas también sugiere que los impactos tuvieron un efecto significativo en la Antártida, que ya se encontraba en un estado frío y seco durante el último período glaciar. Los impactos habrían aumentado la cantidad de polvo y aerosoles en la atmósfera, bloqueando parte de la radiación solar entrante y creando un efecto de enfriamiento global. Esto habría potenciado el crecimiento y la expansión de la capa de hielo de la Antártida, que cubre aproximadamente el 98% del continente. La capa de hielo se habría hecho más gruesa y extensa, alcanzando su máxima extensión durante el Dryas más joven. Los impactos también habrían alterado los patrones de precipitaciones sobre la Antártida, que afectan a la acumulación y a la composición isotópica del hielo. Habrían reducido el transporte de humedad de los trópicos a las regiones polares, disminuyendo la cantidad de nieve caída sobre la Antártida. Los impactos también habrían modificado el origen y la trayectoria de las masas de aire que llegan a la Antártida, que afectan a la temperatura y a la firma isotópica de la precipitación. La composición isotópica del hielo refleja la temperatura y el origen de las precipitaciones y puede utilizarse para reconstruir el clima pasado de la Antártida. Los registros de los núcleos de hielo de la Antártida muestran que el Younger Dryas estuvo marcado por una disminución del exceso de deuterio, parámetro que indica la fuente de humedad y las condiciones de evaporación de la precipitación. Esto sugiere que las precipitaciones sobre la Antártida durante el Younger Dryas fueron más frías y secas, y se originaron en latitudes más altas que antes o después del Younger Dryas. Los impactos también habrían influido en la ecología y la biodiversidad de la Antártida, en la que predominan microorganismos como bacterias, algas y hongos, y líquenes. Estos organismos están adaptados a las duras y variables condiciones de la Antártida y desempeñan importantes funciones en los ciclos biogeoquímicos del continente. Los impactos habrían afectado a la disponibilidad y calidad de los recursos de los que dependen estos organismos, como agua, nutrientes, luz y la temperatura. Los impactos habrían reducido la cantidad y la duración del agua líquida en la superficie y en el suelo, limitando el crecimiento y la actividad de los organismos. Los impactos también habrían aumentado la salinidad y la acidez del agua, alterando las propiedades químicas y biológicas del entorno. Los impactos también habrían reducido la cantidad de luz que llega a la superficie, afectando a la fotosíntesis y la productividad de los organismos. Los impactos también habrían modificado el régimen de temperaturas de la Antártida, creando condiciones más extremas y variables que desafían la supervivencia y la adaptación de los organismos. Hancock considera fascinante la hipótesis del impacto del Younger Dryas porque intenta explicar uno de los acontecimientos más dramáticos y misteriosos de la historia de la Tierra. Eso. Propone que una colisión cósmica desencadenó una cascada de cambios que afectaron al clima, el medio ambiente y la vida del planeta, especialmente en las regiones polares. Sugiere que la Antártida, que suele considerarse un continente estático y aislado, era en realidad dinámica y estaba conectada con el resto del mundo y experimentó importantes transformaciones durante el Younger Dryas. Sin embargo, la hipótesis del impacto del Younger Dryas no es ampliamente aceptada por la comunidad científica y se enfrenta a numerosos retos y críticas procedentes de hipótesis alternativas y pruebas contradictorias. Pero sigue siendo un campo de investigación activo y en curso y merece más investigación y pruebas.